Vamos a ver los opioides. Los opioides pueden ser endógenos o exógenos. Los endógenos van a ser los que, bueno, para los que tenemos los receptores finalmente, que son los receptores mu, receptores kappa y receptores delta. Eso depende de específicamente qué opioide es. Tenemos encefalinas, endorfinas y dinorfinas. Las encefalinas pueden ser metaencefalinas o leucoencefalinas. Las endorfinas van a llegar al receptor mu, las encefalinas al delta y las dinorfinas al kappa. Yo como me acuerdo es las endorfinas están a los receptores mu y las otras son que como lo opuesto, es decir, que hay una T, no va a ser con la delta, va a ser con la kappa. Pero bueno. Estos son receptores asociados a proteína GI, entonces van a inhibir el estímulo que va para afuera. ¿Qué pasa cuando el opioide se une a su receptor? Pasan dos cosas. Tenemos la neurona presináptica y la neurona postsináptica. En la neurona presináptica los canales estos de calcio se van a cerrar, entonces impidiendo que el calcio se meta, y si el calcio ya no se mete, ya no despolariza la siguiente neurona. Y la otra son los receptores de aquí, de la neurona postsináptica. Sus canales de calcio se van a abrir. Al abrirse, el potasio se sale y hace el potencial de la membrana, transmembrana, lo hace más negativo. Entonces es más difícil que esta célula se pueda despolarizar porque la está hiperpolarizando. Estas son neuronas que liberan serotonina, sustancia P, norepinefrina y muchas cosas. Entonces, estamos inhibiendo la liberación de estas sustancias. Ok, ahora los opioides que nosotros vamos a dar, bueno, son muchos, ahorita los vamos a ver específicamente todos y cada uno de los opioides. Los opioides producen vasodilatación, que va a llevar a una hipotensión. Esto es por medio de la histamina. Vasodilatación, producen disminución en la peristalsis, constipación, aumento en la presión biliar, miosis, eh, síntomas anticolinérgicos como va a ser la constipación, excepto la miosis. Es decir, la tienen pues como efecto colinérgico. Y depresión respiratoria. Depresión respiratoria severa. Y aquí algunos espasmos, por ejemplo, espasmos del esfínter de Auge. Y bueno, esto es el panorama general. Si un paciente tiene intoxicación con opioides, lo clásico con lo que lo vamos a descubrir es por la depresión respiratoria severísima que va a tener. O sea, de verdad tiene frecuencias respiratorias muy bajas, de 14, 8, pueden llegar a tener 8 o más abajo, respiraciones por minuto. Eso y las pupilas pequeñas, la miosis. Esto nos va a orientar muchísimo a que el paciente está tomando opioides. Aparte de, también puede tener otras cosas como sensación de que se ahoga o euforia. Bueno, si la euforia, pues porque el paciente se va a sentir súper bien con los opioides que está tomando, que son como endorfinas. Euforia y el habla va a estar así toda como desparramada cuando le dicen slurred speech, así. Ok. Estos son fármacos que, que le vamos a dar al paciente para, nosotros se los damos para disminuir el dolor o analgesia o cuando queremos hacer un bloqueo epidural o del nervio o para trabajo de parto a veces, así. Nada más que como actúan, bueno, ya vimos en los receptores mu, kappa y delta, pero también actúan en el nucleus accumbens
Entonces por eso el paciente se siente también tomando estos analgésicos, bueno, los opioides para los que se los habíamos dado. Y entonces el paciente, pues aunque ya no tenga dolor, se sintió tan bien que quiere seguirse los tomando. Por eso tiene pues adicción a estos medicamentos. La, la adicción va a ser pues para todos estos medicamentos. Depende también la vida media del efecto del medicamento. El medicamento es metabolizado por el hígado. Por ejemplo, meperidina es metabolizada a normeperidina por el citocromo P450 y es excretada renalmente. renalmente. Entonces, bueno, cuidado con los pacientes que tienen insuficiencia renal porque se puede acumular el medicamento. Eh, en, en los pacientes que tienen daño al hígado, no es muy importante en un sentido porque eh, digamos, la meperidina, o bueno, con los opioides se pueden convertir en su metabolito es 6 glucurónido. O sea, se glucuroniza por metabolismo por, por paso del primer orden de metabolismo. Y entonces estos pacientes, este metabolito que tienen es más activo. Entonces no vamos a decir, como hace un paciente tiene daño al hígado, no se lo vamos a dar. Pues no, porque aquí lo está convirtiendo a un metabolito más activo. Okay. Esa es una. La otra es en qué pacientes va a estar contraindicado utilizar esto. Primero, en pacientes con trauma cráneoencefálico o sea, en pacientes que tengan aumento en la presión intracraneal, porque dijimos, este medicamento hace vasodilatación y si hace vasodilatación le va a llegar más sangre al cerebro. Entonces, bueno, entre otras cosas, pues por esto no, porque puede dar edema cerebral. Otra cosa es, no se va a dar en ningún trastorno pulmonar, salvo para edema pulmonar, si se da. No, no se va a dar en señoras embarazadas. Una, por el riesgo de que el bebé nazca o con depresión respiratoria o con dependencia. O sea, que ahora la señora le produjo una adicción al bebé. Y mm, meperidina a veces se la dan porque no produce tanta contracción del útero y no produce tanta depresión respiratoria en el bebé. Pero eso nada más se tendría que dar si la madre tiene un dolor intratable o no. Okay. En señoras embarazadas, ya vimos la insuficiencia renal, que no se la vamos a dar. Okay. Esas fueron las contraindicaciones. Ahora, los, los síntomas de... Ah, bueno, no, primero, la tolerancia. Hay una cosa que es tolerancia de farmacodinamia. Eso es cuando lo que pasa es un aumento en el AMP6. Si recordamos, tenemos el opioide, lo que hace es que finalmente disminuyó la liberación de serotonina y norepinefrina y todo eso. Aquí tenemos la otra neurona, finalmente disminuyó esta liberación. Acá, los receptores que son para serotonina, norepinefrina, etcétera, como no les está llegando, entonces se upregulate, hay más receptores, o sea, la célula sintetiza más receptores y bueno, hasta ahí. Si nosotros le quitamos al paciente el medicamento, o sea, aquí venimos con el withdrawal, el paciente con el withdrawal de opioide, al quitarle el opioide, el paciente pues ya no tiene el efecto del opioide, entonces ya está liberando la serotonina y la norepinefrina y todo eso. Pero nosotros ya tenemos aquí aumento de receptores, entonces el paciente se va a presentar con síntomas adrenérgicos. Entonces, entre el tratamiento para withdrawal es clonidina. Clonidina que es un agonista de los receptores alfa 2. Los receptores alfa 2 son los que hacen reuptake de la norepinefrina, la quitan de la sinapsis.
Esos son los receptores alfa 2 y por eso estamos dando un agonista alfa 2 para quitar tanto efecto de estimulación adrenérgica. Otras cosas que va a tener es muchísimos bostezos, lacrimación, rinorrea, así súper excesiva. Pues esto igual y es por, ya que ya no tiene efecto anticolinérgico. Midriasis, espasmos musculares, diarrea, si produce constipación, entonces ahora en withdrawal es diarrea. ¿Qué más? Y síntomas como de gripa. El paciente verdaderamente se siente mal, o sea, es como una gripa, pero de verdad se siente terrible el paciente, súper, súper terrible, no puede soportar tener withdrawal. Lo que vamos a hacer para tratar el withdrawal es primero darle naloxona, que es el antagonista, buprenorfina. Ahorita vamos a ver esto es un opioide parcial, buprenorfina, y la clonidina. La naloxona la utilizamos para revertir el efecto del opioide. O sea, esto, perdón, creo que confundí un poco. La naloxona se lo vamos a dar cuando el paciente está intoxicado. Cuando el paciente está en withdrawal, le vamos a dar la buprenorfina para que el paciente pues, tenga un poquito de efecto del opioide. O sea, le estamos dando un opioide, pero que no es tan severo como el que traía. Buprenorfina, clonidina para disminuir el efecto del withdrawal adrenérgico y metadona. Metadona porque metadona tiene un efecto, o sea, la vida media del efecto es más largo, dura como de 1 a 3 días. Entonces, pues el paciente, pues, o sea, es que mientras más corto sea el efecto, o sea, el tiempo del efecto, más probable es que el paciente sea adicto a eso. Entonces, varias cosas. Por eso damos metadona, por ejemplo, para mantenimiento de que no tome opioide, se le da metadona porque es un opioide pues bajito y con lo que se con vida media más larga que los otros, de vida media del efecto. Entonces, bueno, pueden pasar dos cosas. Una es si el paciente se le quita la metadona, o sea, si ahora va a tener un withdrawal por esto, el withdrawal se va a presentar pues en 48 o 72 horas, porque la vida media es alta. La otra es si el paciente tiene, se le está dando metadona pues para que no esté con otros opioides peores. El paciente como tarda también la cosa en hacer efecto, se puede tardar 1 a 3 días en hacer efecto, o igual ya 6 semanas, bueno, se tarda en hacer efecto. Entonces el paciente se desespera y empieza a tomar otros opioides o le sube la dosis a la metadona, entonces produce síntomas de intoxicación como es la depresión respiratoria. Cuando un paciente viene con depresión respiratoria, no, de ninguna manera le vamos a dar oxígeno, porque si en depresión respiratoria tenemos aumento del PCO2. ¿Y qué pasa cuando tenemos aumento del PCO2? Los quimiorreceptores se estimulan y empiezan con la hiperventilación, nada más que no pueden vencer el efecto del opioide que hace hipoventilación. Si nosotros le damos O2, vamos a calmar a los receptores, a los quimiorreceptores, porque ya tienen oxígeno. Entonces los quimiorreceptores periféricos se van a calmar. Otra vez. Los opioides van al centro respiratorio y lo inhiben. Entonces, el paciente pues tiene depresión respiratoria, tiene aumento de PCO2 y disminución de O2. El paciente, como tiene aumento de PCO2 y disminución de PO2, sus quimiorreceptores se estimulan. ¿Cuáles quimiorreceptores? Los periféricos. Los periféricos son los únicos que responden a la baja de O2 y responden al aumento en el PCO2, pero los centrales no pueden responder porque el opioide le está pegando directamente a este. Si nosotros damos oxígeno, entonces aumentamos el oxígeno y disminuimos la estimulación de los quimiorreceptores periféricos porque ya le estamos entregando oxígeno.
entonces no podemos darle oxígeno al paciente. Lo que hay que hacer es revertir el efecto del opioide, que es dándole naloxona. Naloxona es para el efecto, o sea, para la intoxicación. Para el withdrawal, o sea, para que el paciente ya no se sienta tan mal, entonces se le da un opioide como puede ser buprenorfina, uno de larga duración que es metadona, y clonidina para el withdrawal adrenérgico. Naltrexona, naltrexona se va a dar para disminuir el efecto del craving del paciente. Una disminuye el efecto como de rewarding, como confortamiento que el paciente siente cuando toma el opioide, se lo vamos a quitar con naltrexona. Y también esa sensación de craving se le va a quitar al paciente. Okay. ¿Qué otra cosa? Los opioides. Otra cosa. Meperidina. Meperidina puede producir síndrome serotoninérgico. Esto es porque se convierte en normeperidina, que es por el hígado. Normeperidina es un inhibidor de la recaptura de serotonina, entonces actúa como si fuera un inhibidor de la recaptura de serotonina. Si el paciente aparte tiene depresión y está tomando inhibidores de la recaptura de serotonina o un inhibidor de la MAO o así, el paciente puede tener síndrome serotoninérgico. La otra cosa, ahora sí llevamos con los opioides. Tenemos opioides agonistas que son metadona, meperidina, fentanil y, y la hidroxicodona. Estos son los agonistas. El que más vida media tiene es la metadona y es por eso la que usamos en pacientes que están tomando, bueno, que les queremos mantener el opioide bajo, que no tengan adicción. Eso. Aunque también metadona tiene riesgo de hacer torsades. Entonces el paciente puede tener una arritmia ventricular terrible. Siempre que el paciente tenga torsades, pues hay que hacerle algo. Torsades quiere decir lo de las puntas torcidas, que es cuando en el electrocardiograma se ven así, y luego empiezan a subir y vuelve a bajar, así. Así es como se va a ver esta taquicardia ventricular. Bien. Entonces, tenemos los agonistas, luego los agonistas parciales. Este es buprenorfina y codeína. Codeína es un agonista muy débil, entonces lo podemos considerar como parcial. Y la codeína se utiliza para la tos junto con AINES. Y hay otros como metodextrostan, que se utiliza también para la tos. Este es un antitusivo, pero este efecto antitusivo no tiene nada que ver con la depresión respiratoria que hace, con los otros efectos del opioide que tiene. Okay. Los agonistas, antagonistas mixtos, estos son nalbufina, pentosacina, y butorfanol. Y los antagonistas son naloxona, naltrexona y metilnaltrexona. Loperamida es un opioide que se les da a los pacientes como diarreico, es decir, no tienen nada de riesgo de adicción. Se les da a los pacientes que tienen, por ejemplo, diarrea del viajero, por ejemplo, se les da naltrexona, a menos que ya tengan disentería o fiebre, entonces no se les da. Pero se les da, ¿qué dije? No sé si tiene naltrexona, no, se les da loperamida, que es o sea, tiene efecto de opioide, entonces hace constipación. Entonces, pues es lo contrario de la diarrea, por eso se da. Si el paciente, bueno, no nada más te da loperamida, hay otros o sea, otros opioides que se den, que no sean nada más como loperamida, porque la loperamida no causa otros efectos.
Pero si queremos revertir el efecto de los opioides que estamos dando para la cosa gastrointestinal, se hace con, se hace con metilnaltrexona.